Hola, mi nombre es Mariano y hoy me gustaría contarles una historia extraordinaria que es la historia de la maestra israelí Chen Miller. Resulta que el primer día de clase, que ella empezaba con una clase de segundo grado, o sea, niños de unos 7 años, se encontró con un niño que era el niño más problemático de toda la escuela. Este niño gritaba, lloraba, insultaba, pegaba. Ella se le acercó, lo miró a los ojos y le dijo: sé que eres muy bueno, sé que eres muy inteligente y sé que tienes un gran corazón. El niño la miró, se puso serio, le escupió en la cara y le dijo: maestra estúpida, tú no sabes nada. Todos aquí saben que yo soy problemático. El director de la escuela sabe que soy problemático, los maestros de la escuela saben que soy problemático y mis padres saben que soy problemático. Y el niño salió corriendo. La segunda semana, el mismo escenario, el niño insultando, gritando y escupiendo. La maestra se le acerca, lo mira a los ojos y le dice: yo sé que tienes un gran corazón, yo sé que eres muy inteligente y yo sé que eres muy bueno. El niño se va corriendo. La tercera semana, cuando la maestra entra a clase, había al lado de su silla una silla chiquitita. Esta era la silla de este niño problemático, que a partir de ese día, ese niño eligió a la maestra como su maestra. A partir de ahí todo funcionó bien, pero para mí, lo más importante, lo más interesante de la historia viene ahora. Cuando llega fin de año, el niño le pregunta a la maestra: ¿cómo hiciste? ¿Cómo sabías que no había nada malo en mí? ¿Cómo sabías que yo en realidad no era problemático y que no había ningún problema conmigo? La maestra le dice: yo te voy a contar mi secreto. Cuando yo era niña y empecé la escuela, durante los primeros 4 años, yo no era capaz ni de leer una sola palabra, ni era capaz de sumar 2 números. No entendía nada. Yo sufrí muchísimo, lloraba muchísimo. Yo sentía que había algo malo en mí. Llegué a pensar que mi cabeza, que mi cerebro estaba roto. Y pensaba: nada bueno va a salir nunca de mí. Luego, más adelante, me convertí en maestra de educación especial para demostrar que las cosas son diferentes. Lo que Chen Miller sabe no es algo que aprendió en la universidad. Es algo que ella misma dice que aprendió a base de lágrimas y de sufrimiento. Ella fue capaz de ver más allá de la forma. Ella pudo separar la paja del trigo y decir: una cosa es la conducta de este niño, obviamente esa conducta es mala, inadecuada, inadaptada, hay que trabajar en la conducta, pero otra cosa es el niño. El problema está en la conducta. El niño no tiene ningún solo problema. Esto me hace acordar a la forma de trabajo que tiene Disney, que tienen separados 3 grupos: el grupo del soñador, el grupo del programador y el grupo del crítico. Y la forma de trabajo es la siguiente: el grupo del soñador se encarga de decir qué van a hacer, cuál es el sueño. Vamos a poner un ejemplo: el sueño es que hay un hombre que quiere construir un barco y dar la vuelta al mundo en el barco. Perfecto, ya tenemos qué. Ahora viene el programador que se encarga del cómo, del plan, de hacer la planificación de ese qué. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el dinero para el barco? ¿De dónde vamos a salir? ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cuándo vamos a salir? Entonces, supongamos que ellos deciden de salir desde Centroamérica en verano. Ahora, luego está el tercer y último grupo, que es el crítico. Y acá viene la clave. El crítico se encarga de revisar el plan, el cómo, lo revisa y lo critica, lo perfecciona, le busca defectos. Por ejemplo, pueden decir: mira, salir navegando en un barco en verano desde Centroamérica puede ser muy peligroso porque esa es una época de tornados en ese lugar. Mejor sería salir 6 meses más tarde. Y ellos trabajan criticando y revisando el plan, el programa, el cómo. Nunca van a criticar el qué, nunca van a criticar al soñador, al sueño. Eso no se toca. Ellos separan, ¿sí? Hay un sueño y hay una forma de hacerlo. Los sueños no se pueden cancelar, no se puede decir esto no lo vamos a hacer. Porque si una persona se queda sin un sueño, se queda sin un motivo para vivir,
bueno, se queda sin fuerza, se queda sin energía, no sabe de pronto para qué está parado en este planeta y qué tiene que hacer. No tiene combustible. Entonces siempre se trabaja en el plan. El plan se puede alargar, se puede postergar, se puede hacer más largo, pero nunca se puede cancelar el sueño. Simplemente se puede postergar el plan. Son capaces de separar las cosas. En el año 1948, las Naciones Unidas, esto fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí en el preámbulo nomás ya dice que todo ser humano, por nacer, es digno, que la dignidad es intrínseca. Eso quiere decir que no se puede separar, que no se le puede quitar, que está metida adentro, que viene de fábrica. Y me parece que nosotros eso no lo tenemos, no lo respetamos, no lo tenemos claro, no lo asumimos ni con nosotros ni con los demás. Y cuando una persona, por ejemplo, tiene baja autoestima, empieza a dudar de su dignidad, de su valor, de si merece, de si es digno, de si vale. La autoestima es el valor, ¿no? Estimar un valor. Está estimando de que su valor no es suficiente. Me parece que estaría bueno que aceptemos, que acordemos, que reconozcamos que, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es casualidad que haya sido después de la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la Primera. Digo, una guerra es un momento y un lugar donde el sufrimiento que hay y el trauma que genera eso en los pocos soldados que sobreviven es gigante, ¿no? Y en las familias también. O sea, después de haber pasado por un momento de sufrimiento extremo como es la guerra, llega la paz y dicen, ok, el desprecio no va. No se puede despreciar, no se puede hacer el valor de una persona chiquito. Tampoco grande, porque será el mismo juego. Entonces se dice, la dignidad de las personas es intrínseca. Con eso no se juega, eso no se toca. Es lo que la maestra, para mí, a mi punto de vista, a mi forma de ver, la maestra Chen Miller dijo, la dignidad de este niño no se toca. Él es bueno, él es inteligente, ¿sí? Y tiene un gran corazón. Trabajemos con su conducta. Y me parece que es una persona digna de admirar, digna de seguir, y que si todos reconocemos la dignidad intrínseca en todas las personas, lo cual no es algo que yo inventé ni es nuevo, es del año 1948. Ya tenemos 60 años y no lo estamos respetando. Por eso existe gente que menosprecia a otra y por eso existe gente que se menosprecia a uno mismo. Cuando uno tiene la baja autoestima, que lamentablemente es el 80-90% de las personas. Cada 2 minutos se suicidan 3 personas. Son 2.200 personas por día. En el día de hoy, 2.200 personas han decidido quitarse la vida. Para mí eso es una luz en el tablero, es un síntoma de que como humanidad estamos necesitando un cambio. Pero al mismo tiempo yo veo que hay mucha gente que está cambiando, porque está empezando a ser más consciente de este problema de nuestra, digamos, yo llamo de nuestra propia locura. El loco no es capaz de reconocer su locura. El que es capaz de reconocer su propia locura, ¿qué quiero decir? De reconocer que nosotros mismos somos los que muchas veces nos metemos palos en la rueda y que tenemos un montón de contradicciones internas y que estamos luchando y discutiendo con nosotros mismos casi todo el día. El que es capaz de ver eso y reconocer eso, ya empieza la curación, ¿no? En los adictos dicen que el primer síntoma de curación es reconocer que tiene un problema, reconocer que necesita ayuda. Así que bueno, de esto era lo que les quería hablar hoy. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les pido que le den aquí abajo al botoncito rojo de suscribirse. Esto le hace mucho bien a mi canal. Que le den al botoncito de me gusta, que comenten y que si tienen ganas que compartan estos videos en sus redes sociales. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo y un abrazo.